Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hay enfermedades que suenan, no sé, a otra época, a libros de historia. Si digo la gota, seguramente la imagen que nos viene a la cabeza es, pues, la de un rey del siglo XVI. Alguien como Felipe II o Enrique VIII, ¿no? Con esos ropajes pesados después de un banquete monumental y con el pie vendado sobre un cojín. La clásica enfermedad de los reyes. Totalmente. Una dolencia que asociamos al poder, a la opulencia, a los excesos de una clase social muy concreta. Y muy lejana. Exacto. Pero, ¿y si esa imagen estuviera completamente desactualizada? Que ya no es así. Claro. ¿Y si esa enfermedad que asociamos con el medievo, pues, estuviera viviendo un resurgimiento silencioso y masivo en pleno siglo XXI? Hoy vamos a sumergirnos en los datos para entender por qué. La base de nuestra conversación es un análisis muy completo que se apoya en un estudio de la revista The Lancet Rheumatology y en las voces de reumatólogos españoles de primer nivel. Es que lo fascinante de este tema, y ya lo veremos, es que la historia de la gota es en realidad un espejo de cómo hemos cambiado. Un espejo de la sociedad. Sí. Refleja que vivimos más, refleja la globalización de la dieta y sobre todo una paradoja increíble, cómo una enfermedad de ricos se ha democratizado hasta afectar a millones de personas en todo el mundo. Vale, pues empecemos por ahí, por las cifras, porque son lo primero que te deja de piedra. Desde luego. El artículo arranca con un dato que a mí por lo menos me sorprendió. La gota es, a día de hoy, la artritis inflamatoria crónica más frecuente. La más frecuente. Yo habría pensado en la artrosis o en la artritis reumatoide, pero no, es la gota. Ha superado a otras que tienen, como dices, mucha más fama. Y no por poco. Las estadísticas del estudio Carga Mundial de Enfermedades son apabullantes. A ver. Entre 1990 y 2020, un periodo de solo 30 años, los casos aumentaron más de un 150%. ¿Un 150%? Es una auténtica barbaridad. ¿De cuánta gente estamos hablando a nivel mundial? Pues en 2020, que son los últimos datos consolidados, ya se estimaban casi 56 millones de casos. 56 millones. Pero lo que de verdad preocupa a los expertos no es tanto la foto fija, ¿sabes? Sino la película, la tendencia. ¿La aceleración? Exacto. La proyección para el año 2050 es que rocen los 96 millones de pacientes. Estamos hablando de que casi 100 millones de personas sufrirán esta enfermedad. Son números que marean. Y para que no parezca algo lejano que ocurre en otras partes, el análisis lo aterriza. En España, por ejemplo, la prevalencia ya está cerca del 3% de la población adulta. Eso, en cifras absolutas, es más de 500.000 de personas, y subiendo. Tela. La proyección para Europa Occidental en 2050 es de más de 6 millones. Pero lo interesante es que, aunque estas cifras son altas, el verdadero epicentro del crecimiento ya no está aquí. Ah, ¿no? Uno pensaría que es un problema típico del primer mundo, con su dieta, su envejecimiento. Ese es el viejo paradigma. El estudio revela que el mayor crecimiento en los próximos 25 años se espera en Asia, en el norte de África, en Oriente Medio, en América Latina. O sea que el mapa de la gota se está redibujando. Un completo. Sigue la estela de los cambios económicos y de estilo de vida. Se están, digamos, occidentalizando las dietas y los hábitos, y con ello, también las enfermedades. Tiene todo el sentido. Oye, antes de meternos en el porqué de todo esto, para que todo el mundo nos siga, recordemos qué es exactamente la gota, más allá de la imagen del dedo gordo del pie hinchado. Claro. A ver, de forma muy sencilla, la gota es el resultado de tener demasiado ácido úrico en la sangre. Vale. Nuestro cuerpo lo produce de forma natural, pero cuando hay un exceso, ya sea porque producimos de más o porque no lo eliminamos bien por el riñón, ese ácido úrico puede formar una especie de cristales. Imagina unas agujas microscópicas. Mal asunto, tener agujas microscópicas flotando por el cuerpo. Pésimo asunto. Esos cristales se depositan en las articulaciones y el cuerpo reacciona con una inflamación brutal para intentar eliminarlos. Y eso es el ataque de gota. Eso es, un dolor agudísimo, hinchazón, calor. Lo típico es el dedo gordo del pie, pero puede pasar en rodillas, tobillos. Lo que es crucial entender, y los especialistas insisten mucho en esto, es que el ataque de dolor es solo la punta del iceberg, es una enfermedad sistémica.
¿Qué significa eso? ¿Que no afecta solo a las articulaciones? Exacto. Esos cristales no se quedan ahí. Pueden acumularse en los tendones, bajo la piel formando unos bultos que se llaman tofos, y lo más grave, en órganos vitales. Como en los riñones. Pueden dañar los riñones provocando insuficiencia renal. O incluso depositarse en las válvulas del corazón o en los ojos. O sea que el dolor insoportable del dedo del pie es en realidad una señal de alarma, de que algo potencialmente mucho más grave está ocurriendo silenciosamente en todo el cuerpo. Precisamente. Y eso nos lleva directamente a la gran pregunta. Si es un problema tan grande y creciente, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que esto se dispare? Aquí es donde yo, como casi todo el mundo supongo, habría apostado todo a un solo culpable: la dieta moderna. La comida basura, los ultraprocesados, ¿es esa la respuesta? Es la respuesta fácil, no. Y por supuesto que la dieta es un factor clave, un detonante. Pero los especialistas citados, como el doctor Enrique Calvo, apuntan a una causa raíz más profunda y, en cierto modo, inevitable. ¿Cuál? ¿El envejecimiento de la población? Sencillamente vivimos más años. Vaya. Eso cambia la perspectiva. No es tanto un castigo por nuestros malos hábitos, No. sino una consecuencia de nuestro éxito al alargar la esperanza de vida. Exacto. Al vivir más, aumentan de forma natural dos factores de riesgo clave. Por un lado, la función de nuestros riñones tiende a deteriorarse con la edad, así que eliminamos peor el ácido úrico. Lógico. Y por otro, es más común que las personas mayores tomen diuréticos para la tensión, y estos fármacos tienen como efecto secundario el aumento del ácido úrico. Entendido. El envejecimiento prepara el terreno. Pero ahora sí, hablemos de la comida, que es el factor más famoso. ¿Sigue siendo una enfermedad de comer como un rey? La asociación siguió ahí, pero ha cambiado de protagonista. Históricamente se asociaba a la carne roja, y sobre todo a la carne de caza, un lujo. Al alcance de muy pocos. Claro. Hoy, como explica el reumatólogo Juan Carlos Nieto en el artículo, la asociación más fuerte es con el marisco y ciertos pescados azules ricos en purinas. Anchoas, sardinas. Anchoas, sardinas, la caballa. Y claro, hoy en día comerse una ración de sardinas o una mariscada no es un lujo reservado a la realeza. Ahí está la clave. Esa es la democratización de la que hablábamos. Las mejoras sociales han hecho que estos alimentos sean accesibles para muchísima más gente. Es una ironía tremenda. Ya. El acceso generalizado a una dieta rica, que es un signo de progreso, ha contribuido a expandir una enfermedad que antes era un símbolo de exclusividad. Pero, y esto me parece un matiz fundamental que se recalca, no podemos caer en la simplificación de tienes gota porque comes mal. Para nada. Sería un error y una estigmatización injusta. Los dos especialistas insisten. La dieta es un gatillo, pero la pistola la carga la genética. Ah, la genética. Hay una predisposición genética muy potente. El dato que dan es muy claro. Tener un familiar de primer grado, un padre, una madre, un hermano, con gota, aumenta significativamente tu propio riesgo. Esto es importantísimo, o sea, que dos personas pueden comer exactamente lo mismo y una desarrollará gota y la otra no. Exacto. Simplemente por su genética. Y esto me lleva a otro estereotipo. El del hombre de mediana edad, con sobrepeso, que se da un festín. ¿Ese es el perfil real? A ver, es el perfil más habitual, no nos engañemos. El prototipo sigue siendo un varón de entre 50 y 70 años. La enfermedad afecta mucho más a los hombres. ¿Por qué? Se cree que es en parte por el efecto protector de los estrógenos en las mujeres, que ayudan a eliminar el ácido úrico. Y sí, un índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo. Pero la realidad clínica es mucho más diversa. Y para romper ese estereotipo, hay una cita del doctor Calvo en el artículo que me parece demoledora. Dice textualmente: alrededor del 30% de mis pacientes tienen menos de 40 años y no tienen exceso de peso. Exacto, un 30%. Eso es casi una de cada 3. Pacientes jóvenes, en forma. Jóvenes en forma que de repente debutan con un ataque de gota. Esto nos obliga a mirar más allá de esa caricatura y a entender que, con la base genética adecuada, cualquiera puede estar en riesgo. Entendido. Entonces, si ya conocemos las causas, los perfiles, parece un problema que, una vez identificado, debería ser manejable. Pero, por lo que se desprende del análisis, aquí nos topamos con el verdadero muro. Una barrera que no es médica, sino de comportamiento. ¿Qué pasa cuando una persona sufre ese primer ataque? Pues pasa algo que el doctor Nieto describe muy bien. El ataque de gota, sobre todo el primero, es una experiencia brutal.
Suele aparecer de repente, a menudo de noche. Te despierta. Te despierta. El dolor es tan agudo, tan insoportable, que a veces el simple roce de la sábana sobre el dedo es una tortura. Suena casi medieval, la verdad. Pero a ver, si el dolor es tan insoportable, ¿cómo es posible que la gente no salga corriendo al médico? No me cuadra. Esa es la gran paradoja y la gran trampa de la gota. El dolor es terrible, sí, pero con un antiinflamatorio potente, en unos pocos días, desaparece. Desaparece por completo. Por completo. No deja rastro aparente. La articulación vuelve a la normalidad. Y aquí es donde empieza el problema. La gente lo olvida. La mente lo archiva. Lo cataloga como un mal golpe, una torcedura rara. Debe de ser que dormí mal. No se percibe como lo que realmente es. El primer aviso de una enfermedad crónica. ¿Y no van al médico? No van. El doctor Nieto lo lamenta en el artículo. No acuden hasta que tienen un segundo, un tercero o un cuarto brote. O sea que el verdadero problema es esa falsa sensación de seguridad. Bueno, dolió mucho, pero ya ha pasado. Y las consecuencias de dejarlo pasar y aguantar un brote tras otro deben de ser nefastas, ¿no? Son gravísimas, porque el tiempo perdido no se recupera. Mientras la persona ignora esos brotes, los cristales de ácido úrico siguen depositándose silenciosamente, día tras día, año tras año. En sus articulaciones y en sus órganos. Claro, hay una cita del especialista que es muy clara y muy dura. Cuando esos pacientes finalmente llegan a la consulta, llevan años acumulando cristales y ya están condenados a un tratamiento crónico. Se ha perdido una ventana de oportunidad crucial. Es descorazonador. Perder la oportunidad de atajar una enfermedad a tiempo, simplemente por no darle importancia. Exacto. Se pasa de una situación que podría haberse controlado de forma relativamente sencilla a una enfermedad crónica, establecida, y con posibles daños irreversibles. Vale, es un panorama complicado. Pero hay una nota de esperanza. Si alguien que nos escucha se reconoce en esto, si ha tenido un episodio de estos y lo ha dejado pasar, ¿qué se puede hacer? Absolutamente. Y este es el mensaje más importante que quieren transmitir los médicos. Hay una llamada a la acción muy clara. El doctor Calvo lo resume perfectamente. La gota no se cura, pero se puede mantener a raya. No es una condena. No, no es una condena a sufrir dolor para siempre, ni mucho menos. ¿Y cuál es el camino para mantenerla a raya? El camino tiene 3 pilares. El primero, y más importante, es no ignorar ese primer ataque. Acudir al médico para tener un diagnóstico. El diagnóstico. El segundo es la medicación. Hoy en día existen fármacos muy eficaces y seguros que bajan los niveles de ácido úrico y disuelven los cristales ya formados. Y el tercero, por supuesto, son ciertos ajustes en el estilo de vida y la alimentación. ¿Y con eso se puede controlar? Con ese manejo, la enfermedad se puede controlar por completo. La persona puede llevar una vida normal sin esos episodios de dolor tan terribles. El mensaje es claro. El primer ataque de gota no es un incidente, es una señal de emergencia. Hay que escucharla. Queda clarísimo. Entonces, si tuviéramos que sacar la foto completa, las ideas clave serían 3. La primera, la enfermedad de los reyes ha dejado de ser una anécdota histórica para convertirse en un problema de salud pública muy real y creciente. La segunda, que su aumento no se debe a una única causa, y mucho menos a un castigo por los excesos. Es una mezcla compleja. Vivimos más, tenemos una predisposición genética muy fuerte, y sí, una dieta globalizada. Y la tercera, que para mí es la más importante a nivel práctico, el mayor obstáculo que tenemos ahora mismo no es la falta de tratamiento, sino el diagnóstico tardío. La costumbre de aguantar el dolor y pensar, ya pasará, está cronificando una enfermedad que, cogida a tiempo, tiene muy buen control. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. El caso de la gota nos obliga a pensar en algo más grande. A ver. A medida que la esperanza de vida global aumenta y los estilos de vida se homogenizan, nos enfocamos mucho en las nuevas amenazas, los nuevos virus, ¿no? Sí, en los retos del futuro. Exacto. Pero quizás el caso de la gota nos enseña que también deberíamos mirar por el retrovisor. ¿Qué otras viejas enemigas, qué otras enfermedades que consideramos antiguas podrían estar preparándose para un regreso inesperado? Estamos prestando atención no solo a lo nuevo, sino también a aquello que, erróneamente, creíamos haber dejado atrás. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa.
Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.